Muy buenos días, bienvenidos a las clases virtuales de la Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Berta Noriega, licenciada en Trabajo Social con maestría en Ciencias, específicamente Docencia Universitaria. En esta ocasión tendré a bien facilitar el curso virtual Sistemas de Clasificación Diagnóstica. La semana 7 corresponde la unidad 3, perspectiva de totalidad del trabajo científico, con los temas específicos de teoría general o concepción del mundo, teoría de los valores, teoría de la ciencia. El objetivo de la clase es comprender la actividad científica desde los 3 niveles de la filosofía. Empezaremos realizando una realimentación del curso y en esta diapositiva se puede apreciar de forma gráfica que la complejidad existe en el diagnóstico social. Primero, la realidad objetiva inmersa que es modificada al entrelazarla vía la síntesis y el análisis del tejido social existente. Luego, hay que reconocer que los sistemas de clasificación en el país han sido modificados por instituciones tanto públicas como privadas, lo que hace que no esté del todo inmerso en el diagnóstico social, pues algunos sistemas alteran la realidad. El diagnóstico social constituye un elemento metodológico fundamental dentro del proceso de intervención en trabajo social. Su relevancia radica en que la formulación del diagnóstico ha de ofrecer una síntesis completa de los resultados de la valoración de cada caso particular que permita y fundamente de manera adecuada la mejor intervención social posible. En la actualidad, asistimos a un desarrollo creciente de sistemas e instrumentos para la formulación del diagnóstico social. Para ello, debemos partir de la realidad objetiva para llegar a una realidad subjetiva. Utilizar un sistema de clasificación, pero un sistema de clasificación propio del trabajo social que permita la intervención adecuada de la realidad y poder llegar a un conocimiento verdadero. Por eso la importancia de la relación entre filosofía, ciencia, epistemología e investigación dentro del papel del trabajo social. Teoría general o concepción del mundo. Según la filosofía, debemos de tener presentes estos principios generales, tanto la objetividad, movimiento y desarrollo universal, concatenación universal y el análisis histórico concreto. Esto nos permitirá tener una concepción del mundo en el amplio sentido de la palabra. Podemos abarcar un conjunto de todas las concepciones del hombre sobre la realidad en su entorno. Sabemos que el movimiento no es estático y es universal. Entonces, esto nos permitirá ver la realidad desde el modo de ser de la materia, su propiedad más esencial, y esto nos permitirá saber que lo que estamos viviendo en la actualidad y en donde estamos inmersos no es eterno, es incriable e indestructible. Referente a la concatenación universal, se puede decir que consiste en que todo objeto o fenómeno es conectado con los objetos cercanos a ellos. Consiste en que no existe objeto o fenómeno aislado. El mundo de lo material no es solo un todo de desarrollo, sino concatenado, unido. La sociedad está concatenada, las relaciones, el tejido social está concatenado. Para ello debemos de analizar cómo se han venido creando estos procesos que tienen relación con el análisis histórico concreto y las categorías filosóficas que vamos a ir conociendo.
Leyes generales que se sustentan en la dialéctica. Tenemos 3: la unidad y lucha de contrarios, tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y la negación de la negación. En el primero, se descubre y manifiesta las verdades, fuentes y causas del movimiento eterno y del desarrollo del mundo material. Los contrarios son características, tendencias o fuerzas intrínsecas del objeto que se rechazan mutuamente y que sin embargo coexisten simultáneamente. Al ver la figura que está en la diapositiva, sin duda, ustedes ya pensaron en el bien y el mal, porque esto simboliza estas acciones. En la unidad y lucha de contrarios, vemos en este ejemplo que estas acciones están inmersas en el mundo. En algún momento hay unidad, pero también existe en la sociedad la lucha de contrarios sobre el bien y el mal. La contradicción es la fuente esencial del desarrollo de la materia y la conciencia. En una sociedad y en el análisis de ella es necesario que exista la contradicción. Estas contradicciones internas y externas, antagónicas y no antagónicas, que permitirán el análisis de ellas y el desarrollo interno mutuo. En el tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos es importante que conozcamos en qué consisten cada uno de estos aspectos y verificar cuándo se va a hacer este tránsito de los cambios según el enfoque. En este caso, si hablamos de una investigación, tendríamos que tener presente por qué nos interesa realizar la investigación cuantitativa o la investigación cualitativa. ¿Nos están interesando más los datos o nos están interesando más las cualidades o características? En cuanto a la negación de la negación, en las sociedades cobra importancia el carácter progresivo del desarrollo. Categorías. Tenemos 5 categorías. Número 1, lo singular, lo particular y lo general. 2, contenido y forma. 3, esencia y fenómeno. 4, necesidad y casualidad. 5, posibilidad y realidad. El primero es todo objeto o fenómeno que tiene un conjunto de características que solo a él le pertenecen. Por ejemplo, un naranjo, una persona, una flor. El contenido y forma. El contenido es el conjunto de todos los principios y procesos que integran a un objeto dado. La forma es la estructura u organización del contenido. Se ve entonces que hay una relación dialéctica entre contenido y forma. Al hablar de esencia y fenómeno, la esencia es solo el aspecto principal y el fenómeno es la manifestación externa y directa de la esencia. La necesidad y casualidad se refiere al suceso o fenómeno que se presenta obligatoriamente bajo determinadas condiciones. A diferencia de la casualidad, el fenómeno proviene de la esencia. La casualidad carece de carácter obligatorio. Al hablar de posibilidad y realidad, la posibilidad son las premisas o condiciones que determinan el origen de algo nuevo y la realidad es la posibilidad ya cumplida, lograda. En una investigación, estas características cobran relevancia porque nos permitirían tener un análisis específico de la realidad objetiva. Teoría de los valores. Está contenida en la axiología. En la axiología se expresa la ética y la moral. En la teoría de la ciencia, esta permite una explicación racional, objetiva y práctica del universo.
La teoría de la ciencia se divide en dos niveles. Número 1, el nivel lógico. 2, el nivel material. El nivel lógico representado por la lógica formal y la lógica dialéctica, y el material por la epistemología como teoría del conocimiento y como práctica de vigilancia. A la lógica formal le interesa principalmente el conocimiento correcto, encargándose del conjunto a nivel racional conformado por juicios, por conceptos, por razonamientos ya relacionados conforman los silogismos. En la lógica material, esto a través de la epistemología nos permite comenzar una investigación desde la realidad objetiva y luego hacer un recorrido de la información que tengamos como papel de vigilancia para llegar a una teoría o a un conocimiento verdadero, como quien dice, a partir de lo lógico que ya tengamos, a partir de estos datos concretos, a partir del razonamiento y de todo el bagaje de información que hemos encontrado en un diagnóstico social, esto nos permitirá no solo tenerlo como información, sino que crear un documento científico, y eso lo vamos a lograr a través del nivel material. Por último, vemos que hay una estrecha relación entre la filosofía y la ciencia, porque estas leyes y categorías nos permitirán llegar a la ciencia como conocimiento verdadero. Existe una relación dialéctica entre los contenidos y las formas de ver la investigación, como también vemos que la filosofía y la ciencia, las dos son explicativas, nos permiten explicar el fenómeno de estudio, también nos permiten que estas categorías y variables puedan determinar un desarrollo. También nos damos cuenta que son formas de la conciencia social. Es así como hemos llegado al final de los temas de esta semana número 7. A continuación se le presentan 3 preguntas y se le presentan acá una selección de respuestas de las cuales usted debe tomar solo una como verdadera. Muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones en este día.